Ma. Bien, Esa vamos a es, iniciar. ah, bueno, yo trabajé 5 verbos. El primero está en forma singular, que es Shinenemi, camina. Ujú, Shikoni, bebe. Ay, ahí se me coló una C. Shimosewi, descansa o siéntate. Shikikwilo, escríbelo. Shikpowa, léelo. Ese es en la forma singular. Y en la forma plural, que es en la siguiente lámina, es Shinegnemikan, caminen. Shikonikan, beban. Shimosewikan, siéntense o descansen. Shikihkuilokan, escríbanlo. Y Shikpowakan, léanlo. ujú. Eso es lo que yo realicé de Marceni. Sí, está bien. ¿Está bien? Tlaxtlahui. Tlaxtlauhotl Teixpan agradezco por la presentación de su trabajo y avanzamos. Aquí en cuestión a la escritura, todo bien, todo perfecto. Shinehnemi, Shikoni, Shimosewi. Aquí se coló una K también. En Shikuilocan, Shipoa. Shikpowan. Ujú. En, En, en en, plural, en, ajá. sin- en singular. O en plural, perdón. Era Shipowacan, o Shipoacan, es sin la K. sin la K. Ah, Shipowacan, Shipoacan, léanlo. Shipowacan. Léanlo. Oh, Ok, ajá. sí, ya le quité, bueno, ah, le quité la K. Acá Sí. en mi cuaderno. Ok. Tlaxtlahui, Temasiani. Tlaxtlahui. El siguiente. ¿Qué mate más, Chani? Ah, ni pegua. Quema. Pues aquí, pues trabajé con diferentes, traté de utilizar diferentes verbos en singular y en plural. Entonces, el primer verbo que utilicé es xitlal, xitlacualchihuah, Ujú. xitlacualchihuah, cocina. Chicotona, corta. Shinneneloa, mezcla. Chihuahua, ven. Xitla, tla- Xitlatlani, pregunta. Ximitotía, baila. Temastianli, ¿le sigo o me corrige aquí en estas? Este, de una vez, ¿no? Corregimos.
Ok. En la primera está bien, dice Xitlacualchigua, cocina. Xicotona, corta. Xinehneloa, Xinehnelo. Aquí la A ya no lleva. Es Xinehnelo. Shinenelo. Ajá, y aquí en medio de la nene lleva una H para que diga Nelo, ¿Qué más? Nelo, Shinenelo. Nelo. Ah, ni casi cama. Y Ya. Chihuahua, ¿está bien? Tlani, pregunta Tlani, sí, está bien. Y el otro Shimistotia, también la Shimistoti. Shimitoti. Ujú. Shimistoti. Ah, está bien la H allí. Temashchani en Shimi. ¿Sí? Mi. Ahí sí está bien. Ah, qué más. Mm, wow. Pasamos al otro, ¿no? El ¿Qué plural. más, Temashchani? Ujú. Ah, ajá. Ah, Este. ya. Ese es. Entonces aquí utilicé unos verbos plurales. Mm. ¿Sí? Shiteshmakakan, danos, no, danos a nosotros. Sí. Shiteshwal, wikakan, tra- tráiganos. Shitlash, tlahuilican, páguenle. Tzatziliscan, griten. Xiolincan, muévanse. Son los Ujú. que pude realizar, Temashtiani. ¿Sí está Ah, bien? yo pienso que tal vez no estén muy bien, ¿verdad? Ahí le Sí. intenté. Xitechmacacan, danos a nosotros, ¿correcto? Xitech Walhuicacan, tráiganos, ajá. Y Xitlahuilican, páguenle ustedes a él. Y Xitzahtilican, grítenle aquí. Ah, griten, griten, Xitzahtilican, grítenle a él. griten. Y aquí en vez de la Z es la S. Tziliscan, Ujú. tza- Xitzahtilican, Xitzatzilican. grítenle a él. Xitzahtilican. Entonces, es con ese Temashtiani. Sí, con, Ajá. con ese. Sí. Ah, ok, ¿qué más? Y el otro es Xiolincan, es Xiolinican. Le falta Oh, una I después de la N. Xiolinican, Ujú. Xiolinican,
Xiolinican. Ole. Porque así nomás en singular, Temastiani nomás sería Olin. Olin, ajá. Y, Entonces, ¿de dónde salió la I? eh, ¿O es nada más para pronunciarlo mejor? es para pronunciación, ajá. Y aquí le vamos a poner a ver, Xiolinican. Xiolinican. aquí le vamos a poner un posesivo Ah, en el Olinican. Le vamos a poner un posesivo, ni, ni, un adjetivo posesivo. Y va a decir ajá, mo, ¿edad? Ah, sí, mo. Vamos a mo, ponerle un posesivo mo. Después de she lleva el posesivo mm, mo y después olini y después can. Entonces va a decir shimolinican, moshi, olinican, shi molinican, shi, molinican, shi, molinican, ajá, shi, shi, molinican, shi, 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 Aquí se hace una aglutinación de palabras y es lo que vamos a ver hoy ah, en esta clase. Viene la partícula she, el posesivo, el verbo y la pluralización can. En la parte de arriba, donde dice she tech, tech, ¿qué es? Ya lo tech, vimos, apenas lo vimos. ajá, es como dame, ¿no? Es Es un prefijo, ajá, es un prefijo de objeto. porque está el nech, también Ajá. el shitech, shinech, como a ellos. El nech, mitz, ki, tech, amech y kin. Esos son Ujú. los prefijos de objeto y son los que también están aglutinados aquí para formar las palabras. Ah, sí. Ujú. Sí las utilicé bien aquí, Sebastián, Sí, 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 en están bien aglutinarla. Sí. utilizados. Oh, ok. Ujú. Ya lo de abajo ya está, ¿verdad? Sí, Shimol. las de abajo ya las arreglé. Sí, Ya. perfecto. Entonces así queda. Es Shimolinican. Sh- Muévanse. Ustedes, Shimolinita. muévanse. Ujú. Muévanse ustedes. Ujú. Ustedes. Y Sebastián, sería el otro. ¿Sí? disculpe, ¿dónde podría ver la clase pasada? Porque no entré, no pude entrar, no llegué a tiempo, a la clase. A la Es que clase, salí fuera, sí, a la de hace 8 días. la de hace 8 días. La busco y se lo comparto. Sí, por favor, Sí. para repasarla. Y ahorita estaba yo en otra clase, pero me tuve que salir porque me acordé que hoy tenía yo esta clase La clase de náhuatl, sí. de Sí, náhuatl, suele sí. pasar. Sí, no se preocupe, lo busco y se lo envío. Sí, gracias, Sebastián. Sí. Entonces vamos a pasar al otro trabajo, que sería este, ¿ah?
Sí, adelante. Sí, ya se fue. Norma, no te escuchamos. Oh, Temachtiani, tenía el, el micrófono apagado. Sorry. Sí, sí. Discúlpame. Disculpa. Discúlpame Ah, ¿quién es? ¿Es de en Jaime náhuatl. o de Norma? Sí, era el mío, disculpa. Y ya los había hecho todos. Ok, Temachtiani, ni pewa. Entonces hice unas oraciones con el verbo o con el prefijo shi y de singular y con el también verbos en plural. Plural. Ujú. Plural. Shikotona, ¿sí me escucha, Temasiani, ahora sí? Sí, sí, ya. Sí, ok. Sí, claro. Shikotona y Pantlaco, córtalo en la mitad o por la mitad. Xitlatlani Intemastiani, pregúntale al maestro. Xitlapacan y Tzotzomatli, laven su ropa. Shilwia, Moikniu, dile a tu hermano. Wei Shiotiakan, Yeshpan. Ujú. Respiremos profundo 3 veces. Sí. Ajá. El primero dice Xicotona y Pantlasco, córtalo a la mitad. Xitlatlani y Temastiani, pregúntale al maestro. Xitlapacan. Es Xitlapacacan. Shitla, Shitlapa, Ca, can. Kakan. Le faltó una El K can. antes de la can. Shitlapa. No lleva H ahí, Temastiani, entre la Xitlapa. A y la P. No. Shitla. No, ok. Shitlapapakan. Xitlapaca, can. Kakan. Shitlapacacan. Ajá. Así. Ok. ¿Qué más, Temastiani? Shihuya Moikñun. Oh, Temastiani, mire, Ajá. aquí antes de aquí donde puse Xitlapacacan y Tzomatli. Ok, aquí le puse la I, pero no sé si está correcto porque lo que quise es la I como es su. La I viene de su, pero no sé si lo sea bien correcto aquí. Como es plural, le vamos a poner anmo. An- Somatli, ajá. Anmo. Ok. Sí, porque entonces la I nomás era singular, ¿verdad? Ujú. Era Ah, singular. Anmo para plural. Anmo Tzotzomátli. Anmo tzotzomate, sí. Matemáticas. Sí, y ya el otro dice
Shibuya Moikniun. Aquí en la región, le decimos Shikili, Shikili, Shi- Shikili, de Kilia, Shikili. Sh- ah, Shikili Shikili. Moikniun. Shikili. Temachtiani, después del shi, ¿lleva H o nomás con una K? La K, la I, la doble L y la I. Shi- shi- Este puede ser variante. Pienso que sí. Bueno, estoy utilizando como Ajá, de Shikil, ¿no? De ya, Shikilwi. ajá, algo así. Ya, Shikilwi. Nosotros aquí le decimos Shikili. Shikili. Sería el Shi, Kiwih. Ajá. El otro sería Shikilwi. Shilkilwi. Shi, después de la Shi, la K, la I, la L, la W y la I. Shikilwi. Ahí sí ya sería variante. Ok. No, ok, Temachtian. Pues, pues nosotros somos de la montaña, Temachtian. ¿Verdad, Temachtiani? Claro. Sí, sí. Y ya el otro, Weyi Shi, Yotikan Yeshpan. Respiramos profundo 3 veces, ¿sí? Sí, es correcto. Oh, Tlaxtlahuitl, Teixpan, Moteki. Tasukamati, Anechkake, Temachtiani, Notniwa. Agradezco por presentar su trabajo y bien, no sé si tengan dudas, comentarios acerca del tema en cuestión, pues háganmelo saber. Si no, para pasar al siguiente tema, el tema de hoy. Miren, de hecho, la aglutinación, a lo mejor sin darnos cuenta, ya lo hemos venido trabajando desde las primeras clases. Nada más aquí vamos a ir precisando, ¿no? En qué consiste la aglutinación. Pero bueno, les comentaba, por ejemplo, en sus trabajos, aquí ustedes a lo mejor sin saber, pues ya están haciendo la aglutinación. Por ejemplo, en estas palabras, ¿no? Tenemos la partícula shi, tenemos el prefijo de objeto, tenemos un verbo y tenemos la pluralización. Sí, son cuatro distintos, son uno, dos, tres, cuatro. Y digamos que cada parte tiene un porqué, ¿no? Y ya si los juntamos, pues ya estamos haciendo una palabra y a la vez estamos aglutinando de ciertas raíces. Pero bueno, les comento, digo, si tienen dudas acerca de los temas que realizaron, pues adelante, acerca de la partícula shi. Yo nada más le encargo el video de la clase para repasarla. Sí, 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 no se preocupe, lo busco y se lo mando. Me lo manda, por favor, gracias. Sí, bien, entonces, si no, sí, adelante. Temachtiani tenía una pregunta, pero es sobre de no sé si es considerado un prefijo, pero por ejemplo lo he visto como las letras MA, como ma, a veces lo ponen enfrente como cuando quieren hacer un énfasis en algo, como ma cuali o algo así, o que ma- Maticonica.
Ajá, ajá, ya. Nomás estaba pensando porque estaba como relacionando el she, como el she, como miré ahí en el material, es una orden, pero también es como pedir permiso. Ah, Sí, depende de con respeto. con el contexto, ¿verdad? Ah, y entonces, y eso estaba pensando de esa palabra que la he visto enfrente de ciertas palabras que la ponen de ma. Pero ya era pues, no sé si es buen tiempo ahorita. Tal vez no es buen Sí, sí, tiempo sí. ahorita. Bueno, en relación a lo que comentaba el significado de la ma antes de las palabras, por ejemplo, maticonica, puede tener varios significados dependiendo del contexto en el que aparezca y no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, como partícula de deseo o mandato suave. Por ejemplo, mashipano, mashipano. O por ejemplo, mayowali. Mashipano, Ajá. Por ejemplo, mayowali. Mayewali, Mashipano, Mayowali. Mashipano, ¿cómo Mayowali o pasa? matlazocamati. Matlo Sakamate. Matlazocamati. Sí, porque a veces Aquí, puede aquí ser ma al- suaviza o introduce a la acción. como la mano. Ajá. Por ejemplo, en la primera es que pases. Que sea de noche el Mayowali, que sea de noche, y el Matlascamati, que agradezca, que agradezca, Matlasocamati. Nos estamos refiriendo a una tercera persona. Y el otro, por ejemplo, ma con permiso, deja que o permite que. Se usa cuando das permiso o permites que algo pase. Por ejemplo, manías o manía. Variante, manías o manía. Déjame ir. El otro es matlacua. Matlacua. Déjalo comer. Matlacua. Es muy interesante esto, lo que comentó. De hecho, se prestaba para lo de una clase,
para ir definiendo más, porque sí se presenta en algunas palabras. No sé si ahorita que ya estamos un poquito debatiendo esto, sí se presenta en algunas palabras, ¿no? ¿Qué matemáticas tiene? Porque a veces me pongo a leer y trato de traducirlas pero como usted dice, y por eso me estaba confundiendo porque a veces eso ma tiene diferentes usos, porque también puede ser como una aglutinación como de la mano, pues de Mike, Sí. pero De maíz, también, ajá. ajá, pero luego también se puede utilizar en otros contextos también. Bueno, eso es lo que yo he visto de Marciana, entonces se me hizo interesante. Ya. Ajá. Por ejemplo, aquí en el otro es ma como deseo o mandato suave. Lo podemos entender como que, ojalá o por favor. Por ejemplo, mapaki, 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 que sea feliz. El otro, mayawi, ma, yawi. Yawi es de jazz, de yaski, que se vaya, mayawi. Y el otro es tikmati, ma tikmati, que sepa, ¿sí? Entonces sí tiene varios significados según cómo se use la palabra en una oración. También debemos de conocer esta importante función de la ma como partícula gramatical. Bien, eso es a grandes rasgos. Se puede ahondar más el tema, pero pues ya más o menos no tienen la idea de cómo, de dónde se utiliza ma y lo van a ver en varios textos, pero pues ya tienen la noción, ya tienen la idea. ¿Qué mate más tiene? Tlazocamati. ¿Qué ma? Bien, entonces, si no hay más dudas, comentarios acerca de la partícula shi, vamos a introducirnos al tema de hoy, que es la aglutinación en la lengua náhuatl, como lo están viendo en pantalla. Y bueno, nos dice que la aglutinación en la lengua náhuatl es un proceso gramatical por el cual se unen varios morfemas, partes con significado propio, para formar una sola palabra larga. Se puede equivaler a toda una oración en español. ¿Sí? Vamos a presentarles un ejemplo. Nimitztlazotla. Nimitztlazotla, al traducirlo en español, lo entendemos como yo te amo. Yo te amo, Nimitztlazotla. De ahí viene las raíces de, por ejemplo, el ni se refiere a yo. Mit es un prefijo de objeto que es a ti y el verbo tlazotla, amar. Todo esto junto se aglutina y se forma la palabra nimitztlazotla. Nimitztlazotla. El ni es un pronombre ligado. Si se acuerdan, ¿no? De los pronombres independientes y de los pronombres ligados. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a un pronombre ligado. Ni, mitztlazotla. Shi, nech,
En el toca shi, net, shi, pues es la partícula shi que vimos, que es una orden, mandato con respeto. El net es un prefijo de objeto y nel toca es un verbo y can es la pluralización. Entonces, todo junto se forma la palabra Shinechneltocacan, que quiere decir en español, crean en mí, crean en mí, Shinechneltocacan. Vamos a ver rápidamente cómo se estructura una palabra aglutinado. Primeramente nos dice que tenemos un prefijo de sujeto, prefijo de objeto, la raíz verbal y sufijos derivados. Las partes que se pueden aglutinar, primeramente el prefijo de sujeto, quien realiza la acción. Por ejemplo, ni, que se refiere a mí, yo. Y objeto, quien recibe la acción, mits, a ti. Y el verbo, acción, por ejemplo, ita, ver. Y tenemos el aspecto tiempo, si es pasado, habitual, futuro o de acuerdo a cómo se presente la palabra. También tiene sufijos nominales para convertir verbos en sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, de aquí podemos pluralizar. Ya veíamos que para ello utilizamos el can para pluralizar ciertas palabras. En este caso, cuando es mandato. Pero como se dieron cuenta, esto es solamente una parte, porque por ejemplo, en este ejemplo que les presenté de she, lleva la partícula she, ¿sí? Y lo que les estoy presentando aquí abajo, según empieza desde el prefijo de sujeto, en este caso ni, pero aquí en el ejemplo de arriba empieza con el she. Esto nada más es para pues, que ustedes lo tengan en cuenta, ya que no siempre cumple con este patrón. Y les voy a presentar algunos ejemplos aglutinados. El- en náhuatl las palabras nimitzita, nimitzita, tikchiwa, nimitzmacas, tlatecpanolistli y notlazohcamehuan. ¿Qué más tiene? ¿Sí? Para pronunciar estas palabras aglutinadas, porque están muy largas, ¿qué recomienda hacer para la pronunciación? ¿Hacerlo por frases? Hacerlo de manera separada, por ejemplo, ni, Ni mi, mit, ni mi, si, ita. cita, ni mi cita. Y ya al último, todo junto, ni mitzita. Pero primero hacerlo de manera separada para que la lengua se vaya adaptando. Por ejemplo, ni Como hacer separación por monosílabas. Por es ejemplo, el correcto. último, Sí. no tlazolcameguan, no Ajá. tlazolcameguan. Luego volverlo a repetir. Notazocameguan, exactamente. Ah, ok. Sí, porque está bien difícil pronunciar todo eso en una conversación. Pero Sí. bueno, Pero pues ir empezando así, por ejemplo, por sílabas, así como lo vamos separando. Es igual para que ustedes vayan viendo de dónde sale. Por ejemplo, el ni, que se refiere a mí, que es yo. No sé si se acuerden que sí,
Esto lo vimos en una clase. Ok, bien, gracias. Sí. A ver. Bien, seguimos. Ni es un pronombre ligado. Mit es un prefijo de objeto. Y el verbo, en este caso, lleva tres. Y el tikchiwa, tik se refiere a ti, tú. Y chiwa, hacer. Aquí solamente son dos partes. El, el tic, el tic y el chiwa, hacer. Y en el otro es ni macas. Ni mitz maca dar. Y si le ponemos la S, nos estamos refiriendo al futuro. ¿Se acuerdan de la conjugación de los verbos? Si le ponemos la S a un verbo, nos estamos refiriendo a un futuro. Nimitzmacas, te daré. Eh, Tlatecpanolistli, tla se refiere a muchas cosas. Tecpanol, consejo. Y istli, acción de. Entonces, esta palabra, su traducción es juicio o deliberación. Tlatecpanolistli, juicio o deliberación. Y el otro, Notlazojcamehuan, no a mí, es un posesivo, el no. Y Tlazojcamehuan, seres queridos. Y Tlazojcame, seres queridos. Y Wan, en este caso, es un plural inclusivo. Y en español se traduce como mis seres queridos. Notlazojcamehuan. Y bueno, vamos a ver las características de la aglutinación. Nos dice que representa una alta expresividad. Una palabra puede expresar sujeto, objeto, verbo más aspecto. Su estructura lógica y transparente, cada parte tiene una función clara. Y aquí estamos economizando lenguaje, tiene economía del lenguaje, menos palabras, más significado. Esas son las características de la aglutinación en la lengua náhuatl. Frases completas al náhuatl usando aglutinación explicado parte por parte cómo se forma cada palabra. En la primera es la palabra Nemitztlazotla, que ya lo veíamos anteriormente, y este se conforma por sujeto, objeto y raíz. En la parte de sujeto es ni, yo. En la otra parte es mitz, es objeto a ti.
y tlazotla del verbo raíz amar. Todo esto, su significado, si lo traducimos de así por partes de manera literal, su significado es yo te amar, pero pues sabemos que no es. Su, su traducción es yo te amo. La otra palabra es él me ve. En náhuatl, nechita. Nechita. Parte nech es objeto a mí. Su significado es me. El verbo ita, del verbo raíz ver. Y todo junto es nechita. Él o ella me ve. Nota, el sujeto él no se marca explícitamente en este caso, porque se sobreentiende, ¿no? Que estamos refiriendo a él o ella. El otro es nuestros corazones están contentos. En náhuatl es Toyolome Kualipaki. Toyolome Kualipaki. Nuestros corazones están contentos. Aquí la parte es to, posesivo. El yolotl es corazón. El me es plural. Y cualipaki, bueno, feliz, contentos. Entonces todo junto es toyolome cualipaki. La otra palabra es levántate ahora. En náhuatl, shimo, shimowitzke. Shimowitzke, levántate ahora. El shi es imperativo, ya lo conocemos. Tú hazlo. El mo es reflexivo, a ti mismo. Y witz de la raíz verbal venir, subir. Y el que imperativo enfático ahora mismo. Shimo, shimowi, shimowitzke. Y bueno, aquí vamos a iniciar con la el primer trabajo que se les va a encomendar para esta semana es igual buscar algunas palabras que estén aglutinadas y por ejemplo se van a guiar de este cuadro que tenemos acá en la pantalla para realizar o llenar este último cuadro. Es el mismo, es el mismo cuadro. Nada más que aquí ustedes lo van a rellenar consultando pues, otras fuentes, buscando otras fuentes la información y lo van a plasmar en este cuadro. No sé si hasta aquí hay alguna duda, comentario respecto al tema. Adelante. Pues yo creo que las dudas van a salir cuando ya lo estemos haciendo, Sebastián. Sí, sí, Pero bueno, revisando los apuntes, nos va a mandar la presentación, ¿verdad? sí, 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 los voy a compartir. Para que la tengamos y repasemos ahí revisar aquí la presentación y con eso nos apoyamos para resolver nuestras dudas. Sí, Porque sí perfecto. está bien explicado en la presentación. Sí, de hecho, les digo, no, a lo mejor aquí en la parte de arriba, aquí la estructura general no siempre va, se va a respetar esta estructura que les estoy presentando, porque ya vimos que en algunas palabras solamente estamos aglutinando prefijo de objeto y verbo, solo dos. Entonces, no cumple con esta estructura.
Y ya en otras, pues se le agrega, por ejemplo, el aquí, por ejemplo, el, el pronombre ligado, en este caso, ni. Aquí se le agrega, empieza con el pronombre ligado, seguido del prefijo de objeto y al último el verbo. Entonces todo esto se junta y se hace la aglutinación. Por eso es importante, ¿no? Precisar que no siempre se lleva esta estructura. Esto es como un ejemplo, ¿sí? Y bueno, entonces este sería la tarea. ¿Qué más tiene? ¿Podríamos hacer otro ejemplo ¿Sí? para que nos quede más claro? Bueno, Sí. que Díganme yo, la a palabra. ver, una palabra aglutinada. Ajá. Una palabra. mm, De hecho, o- les comento, a lo mejor indirectamente ya hemos venido trabajando esta parte de la aglutinación, nada más que como en las clases pasadas no nos enfocábamos directamente en la aglutinación, pues pasaba desapercibido. Pero sí, algunas partes ya los hemos venido trabajando desde las primeras clases. Por en ejemplo, español, miren, ¿se la digo en español? a ver, sí, sí. Bueno, es que no sé cuáles son las palabras que se aglutinan en agua. ¿Cómo puedo saber esa parte? Este, ¿O hay alguna relación de palabras o hay algunas características para aglutinar ciertas palabras? pues es lo que les comentaba, las características principalmente son estas. Parte de las características. Tiene un sujeto, quien realiza la acción, tiene un objeto, quien recibe la acción, el Ah, verbo y el aspecto tiempo. Por ejemplo, aquí les presentaba, miren, en relación al aspecto tiempo es, por ejemplo, para hacerlo en futuro, pues nada más le agregamos una S al final de perdón, del verbo. Por ejemplo, la palabra nistotia. Si yo lo quiero convertir en futuro, entonces le voy a poner la S. Nistotis. Nistotis. Por ejemplo, el otro, la palabra tlacua, que se refiere a comer. Si le pongo la S, ya lo estoy haciendo en futuro. Tlacuas. por Falta ejemplo, aquí. yo como carne, ¿cómo lo haría? Como carne. Ajá, sí se Nicua. puede aglutinar. Nicua. Nigua, ¿sí? Nicua. Nacatl. Nácar, Nacatl. o sea, Ajá. nácar es como carne. Sí. Por ejemplo, bueno, aquí Nicua es independiente, pero lo aglutinamos, ni, por ejemplo, ni, ni, Sí. Mm. Nicua, Nicua, Nacatl, Nicuanacatl.
Ni, a manera de ejemplo, Sí, ni que es, yo, ajá, ni es un pronombre ligado, ajá, es un pronombre. ni, ni, y cuá es comer, Gua- y nácatl es carne. Entonces aquí aquí adelante ustedes lo van a separar. Bueno, aquí en náhuatl es todo junto. Aquí, Sí, en el primer cuadro, Nicuanácatl. Aquí en esta parte ya lo van a separar. Ni es yo. Y el otro es cua, que se refiere a verbo comer. Y el otro es el otro nácatl, carne, es un sustantivo. Esto es parte de la aglutinación. Mire, aquí tenemos el pronombre personal ligado, tenemos un verbo y un sustantivo. ajá, sí. Y todo junto es Nicuanacatl. Nicuanacat. Ah, hasta se oye bonita la palabra. Y es toda una frase en español. Es correcto, es toda una frase. Y en Nicuanacatl náhuatl es una sola palabra, es una sola. A esto se le llama aglutinación. aglutinación. Sí, adelante. Temachani, nomás brevemente, cuá es comer, pero cuá, cuá. Tlacua es veíamos que se refiere a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en esta oración, no se escribe, ¿sí? No. Porque ya no estamos refiriendo a de manera, personal, singular del yo. Si fuera, en plural, eh, Pero tlacua también es comer o comida o no es. sí, por ejemplo, cuando nos referimos tlacua, se refiere a varias cosas, por ejemplo, tortilla, comida. O sea, esto ya engloba. El tla es varias cosas. Por ejemplo, ni tlacua, pues, ni tlacua mismo, ni tlacua, pero aquí, pues, tla se refiere a varias cosas, como tortilla, comida, a lo mejor dentro de la comida, hay verduras, hay arroz, hay un sinfín, no sabemos qué Ujú. tan, qué tantas porciones lleva la comida y a eso se refiere con tla. Oh, Ajá, por tlacua. eso dicen Oh, ni tlacua, pero no estoy especificando qué estoy comiendo. Y ah, aquí sí, es aquí nada ya más estoy comida. especificando que estoy comiendo carne. Sí, sí, quema. Entonces, Esa es la la diferencia. diferencia, como como es algo.
Tla es varias cosas, pues estoy Ajá. comiendo tortilla, estoy comiendo arroz, estoy comiendo huevo, estoy... eh, Es más en general, más en general, exactamente. siendo comida, pues en general. Tlacua. Es correcto, Ah, ajá. ok, ok, ma. Ni sa. Ujú. Y aquí no, aquí ya me estoy refiriendo de que pues estoy comiendo carne, ni cuanácatl. Y a lo mejor para ser un poquito más específico es nicua pizzonácatl. Para que sea más grande, nicua pizzo, pizzo, nicua pizzonácatl. Ahí está, ahora sí, ya es más explícito. Nicua, el ni es decíamos que es un pronombre personal ligado. El cua es del verbo comer. Y le agregamos pizzo, que es del pizzotl. ¿Alguien se acuerda qué es pizzotl? Puerco. O Puerco, exactamente. Aquí lo conocemos más por cerdo, puerco. Ujú. Entonces, aquí en su traducción, ¿cómo es? y yo como carne de cerdo. Sí, yo como carne de cerdo. Ahí está. Yo como carne de cerdo. Sería la traducción y es la tarea que van a hacer ustedes. O bueno, no sé si requieren de otro ejemplo, ya está más que para que profundicen más acerca de la tarea, acerca de la aglutinación. Adelante. Si con eso, igual ya ustedes se encargan de realizar lo demás. ¿Qué más tiene? Y cuando manejamos el sujeto digo, perdón, el verbo, bueno, no, ¿cómo le diré? Por ejemplo, yo tengo un suéter azul. ¿Manejamos junto el suéter azul? mm, Bueno, ahí a lo mejor no se aglutina porque ni pilla es tengo, no, no cotón, tlapal, nelhuicac. Ujú. Aquí es una oración. Aunque aquí, por ejemplo, aquí está aglutinado, ¿ve? Aquí está Nick. Nick y yo Ajá. Y tenemos el verbo, que es pia. Nick pia. tengo. Ajá. Aquí tenemos el posesivo no. Co. Disculpen si anda mal mi lap en relación a las teclas. No, cotón. Ujú. No es posesivo y cotón se refiere
a mi suéter. prenda, ajá, a mi suéter. Y tlapali, de tlapali. Aquí está la otra aglutinación de tlapali. Nada más que cuando lo aglutinamos, a veces les quitamos ciertas grafías o incluso puede ser sílabas. Por ejemplo, es de tlapali. Tlapali que es color. Entonces nos estamos refiriendo a tlapal en el Wicca. Tlapal en el Wicca, color azul, azul cielo. En el Wicca, cielo. Entonces aquí es Azul cielo sí se puede aglutinar. ujú, azul cielo, tlapal en el Wicca. Apalnewicat. Ujú. O Aquí azul. en esta oración tiene sus aglutinaciones, ¿ves? Si se dieron cuenta. Sí. Nick es un prefijo de verbo irregular. El nick. Acuérdense de los verbos regulares e irregulares. El nick es un prefijo de verbo irregular. Pia es el verbo tener. No es posesivo a mí, de mí, mío. Cotón se refiere a mi suéter. Y tlapal de tlapali, que es color, y nelhuica, que es cielo. Todo junto es nicpia no cotón, tlapal nelhuicac. Sí. Dentro de esta oración tiene sus aglutinaciones. Igual, por ejemplo, si dicen que escribamos la palabra nicpia, pues aquí nada más tiene dos. Ni, ni, nick, es se refiere a mí, yo, es yo, yo de verbo irregular, irregular. Yo de verbo irregular. Nick es yo de verbo irregular y pia. Aquí solamente la aglutinación consta de dos partes. Pia o pia, pia o pia. Es del verbo que es tener. Del verbo tener. Entonces, esta palabra se aglutina o consta de dos partes. El nick de yo de verbo irregular y pia de tener. Miren, así de sencillo, si ven que se les complica con palabras largas, igual así de sencillos también pueden encontrar, pero si ustedes pueden realizar como la palabra de arriba, mucho mejor. Perfecto sería por parte de ustedes. Y aquí en su traducción es yo tengo. Ahí está. ¿Hasta aquí hay alguna duda? En esta última oración nada más está manejando el verbo, digo el sujeto y el verbo. Ajá. Ujú. Fíjense, el de arriba es
Sujeto, Eh, verbo el pronombre y ligado es ni. Ahí es ni. de verbo regular. Y el de abajo, nick, es de verbo irregular. Los pronombres ligados. El de arriba tiene el verbo, tiene el pronombre ligado, tiene un verbo y tiene dos, ¿qué? Dos sustantivos. Y el de abajo nada más tiene el pronombre Sujeto y el verbo. ligado y el verbo. ¿Sí? Entonces, de esta manera se aglutinan y de esta manera pueden realizar su trabajo. ¿Cuántas Parece que- oraciones hacemos, Sebastián? Pues los que ustedes consideren pertinentes, ya sea unos 5, 6, 7, si pueden 10, mejor. Entre Pero más bueno, hagamos, ya, más ya aprendemos. queda a consideración de ustedes y de su tiempo, claramente. Sí, claro. Ujú. Bien, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda sobre la tarea? No te ni ya está, ya quedó claro. Bueno, por mi parte. Sí. ¿Los demás qué dicen? Pues doy en 8 que lo presentemos. Ahí Ajá. saldrán. Ah, muy bien. Bien, entonces, no sé si nos vaya a dar tiempo para analizar la otra presentación o nos vamos de corrido, como ven. Bien, Aparte de esta presentación, ¿tiene otra? A sí, estos. esta es la que tengo en pantalla. Miren, Ah, esto pues, ya es netamente de palabras aglutinadas. Aquí pueden encontrar muchas palabras aglutinadas, de las cuales ustedes pueden retomar de aquí para pasar al cuadro, ¿no? De la tarea. Nada más va a ser una tarea, sí, en esta semana. sí, ¿Qué pues más? sí, está bien que la veamos. Sí, ¿qué Ajá, más? entonces dice aglutinación de las palabras en náhuatl, dice panolti noicnintzin, ¿cómo te va, hermanito? Mahuizotl es respetar, admirar, mahuizotzin. Catlejua yolcame tiquin mahuizo, abuelita. ¿Cuáles son los animales que admiras? Miren, aquí van separadas por a través de guioncitos, pero si ustedes les quitan, ya se hace uno solo y son palabras aglutinadas. Y aquí tenemos algunas imágenes para contestar. Dice Tlen y Pampa, ¿por qué? Tlenon Kichihuapoloco, Tlenon Kichihuapoloco, ¿qué hace el burrito? La primera es Huetzca, Choca o Cochi. Para ustedes, ¿cuál creen que sea? ¿La A, la B o la C? Pues él se está riendo, pero no sé en agua cuál es reír. La A, ¿no? Huesca. La A, Huetzca, exactamente. ¿Verdad? Ah, sí. El otro dice Canon, Cochi, Pizzotl. Canon, Cochi, Pizzotl. Dormir, está durmiendo. Ajá. ¿Dónde está durmiendo el marranito, el cerdo? La C, Ipanzacat, ¿Ipanat, Zacatl. Acá, Ipanzacat, Ipantlali o Ipanzacatl? Y Panzacatl. Ipanzacat. Ipanzacatl, exacto. saca. El otro dice Tlenon, Kichigua, Tecolotl, Patlani, Choca o Mixtotia. Patlán, Patlani. Patlani, exactamente, vuela. Porque el otro choca es llorar y Mixtotia Ujú, es bailar. mm, El otro es Tlenon, Kikuatochtli.
¿Qué come el conejo? ¿Xochitl, Sí. nácatl o zacatl? Sácate. Zacatl, exactamente. Zacate. Ok. Ayostochi, Nesnemi y Panostli. El armadillo camina en el camino. Y pan sobre de Ayostochi, Onca y Pantepetl. El armadillo está sobre. Ah, perdón. Ayostochi, Onca y Pantetl. El armadillo está sobre la piedra. Pan es en o es el lugar. Tlal, pan, tlal y tierra, pan lugar, costli árbol, yo lugar donde abunda. Mazatl, Quicuaxochitl, pancogio, el venado come flores en el bosque. Comida, atole, atoli. Xinechmaca, nahui atolme. Dame 4 atoles. Cacahuate, cacahuatl, cacahuame. Carrizo, escaña, acatl, chile, chili, maíz, tlayol, tlali, tierra, yol, yolotl, corazón de la tierra y centli, mazorca. Tamal, tamali, tejocote, texocotl, tortilla, tlaxcali, tahtli, papá, carne, nácatl, tatatzin, venerable, honorable abuelito, hongo, nanácatl, pozoli, pozole, pozoli o pozola. Pinole, pinole, moli, mole de gallina. Es moli, mole, guanaca, gallina. Guanacamoli, aquí está una palabra aglutinada. Por ejemplo, mole de gallina es guanacamoli. Pizzomoli, mole de cerdo. Ayotoche armadillo, ayotochmoli, mole de armadillo. Chito es tlatemali, es tlatemali, barbacoa. Chitotlatemali, barbacoa de chivo y mazatl mazatlatemali, barbacoa de venado, res, cuacue, vaca, huacash, chilatl caldo, chile, atl, agua y cuacuechilatl, caldo de res, cuacuechilatl. Abajo, arriba está las partes, ¿no? El res es cuacue, chilatl, caldo. Chile, chile at agua, cuacue, chilatl, caldo de res. Eh, chitochilatl, caldo de chivo, nacatl carne, nacachilatl, naca, nacatamal, nacatamali, tamal de carne, mm, nacatamalme, nacatamalme, tamales de carne y tlenon onicua ayalua que comí ayer. Kia desear, oni beber, ticnesquia, ticonisquia quisiera tomar, nimitotisquia quisiera bailar, nejo nicnequi, nicnequis, kia nicuas masa tlatemali, yo quisiera comer carne de venado. Tlanexti, Tlanexti notequicnitzin, Tlanexti como notequicnitzin, ¿cómo amaneciste, honorable hermanito? Tlenon oticuahayalua, noicnitzin Andrés, ¿qué comiste ayer, hermanito Andrés? Nacacuacue Juan, yeistac, carne de res y frijol blanco, yeistac. Yeistac es teyetl y istac, son dos palabras. Yeístac, pero aquí se aglutinan. Yeístac. El ye es de yetl, istac blanco. Guanmostla, tlenonticuas, y mañana, ¿qué vas a comer? Mostla nicuas, nacatamali, guan atoli. Mañana voy a comer tamal de carne y atole. Nicuas, wash.
Guaxcuanacamole. Comeré mole de guaje con pollo. Washing es guajes, guanaca gallina y moli mole. Y aquí igual la aglutinación de sustantivos en comida. Chilmole, salsa de chile. Chili chile, mole mole. Xonaca chilmole, xonaca cebolla y chili chile. Moli moli. Tochmoli, tochli conejo, moli mole. Sacachocochilmoli, sacachocotl es ciruela agria y chili chile mole. Estas son palabras aglutinadas. Tepostli, tepostototl. Aglutinación de los sustantivos en general. Aquí es en general, dice tepostototl, pájaro de metal o avión. Tepostlimetal, tototl, pájaro. Iztaccíhuatl, iztac blanco o blanca y cihuatl, mujer. Tlacatecolotl, tlacatl, hombre y tecolotl, tecolote. Huehuetecolotl, coyote anciano, huehue anciano, coyote, coyote. Quetzalcóatl, serpiente emplumado, quetzal y coatl, serpiente. Coatlicue, la de la falda de serpientes, coatl, serpientes, y su cueitl, falda o vestido. Tonantzin, to es posesivo, nantli mamá, tzin, honorable o reverencial. Xochicóscatl, xochitl, flor, y cóscatl, collar. ¿Qué más Xochipil, tiene? Una ¿sí? pregunta. Estoy viendo que las palabras que se aglutinan generalmente son adjetivos, em, sujeto y adjetivo. Ajá, Bueno, no sujeto. Sí, sujeto porque, por ejemplo, esta de la falda es coatlicue, la de la falda de serpiente, el sujeto es la falda sí. de serpiente. O sea, según se aglutinan es generalmente esas partes de la oración se pueden Sí, aglutinar. sí, claro. De hecho, estos son ejemplos, pues ya para que ustedes se vayan dando cuenta precisamente de cómo están aglutinados. Ya les compartí lo que es la estructura, pero como les vuelvo a repetir, lo que les compartí no siempre a lo mejor no siempre se toma en cuenta eso, porque ahorita estamos viendo de que, por ejemplo, aquí empieza con un posesivo, el sujeto. Y en este caso, por ejemplo, el sin es honorable o reverencial. Ah, Y sí, hay un esto se sujeto. compone de tres partes, ¿no? Entonces, o sea, pueden ser más partes, pueden Sí, aglutinarse es correcto. más partes de la oración. Sí. El otro es Xochipilli, Xochitl, flor, y Pili es hijo. Xochipilli. El Cuetlash, Cuetlashposha. Etlachtli es cuero de piel y posha bolsa. Y tescame, lentes. Istli rostro es de istli y de tescatl vidrio espejo y me es el pluralizador. Miren, aquí ya estamos metiendo lo que es el pluralizador en esta aglutinación. Ishtescame, lentes. El Cohtlahuiloli, lápiz, Cohtli es la madera o árbol y Tlahuiloli, escritura. Amochtlahuiloli, libreta. Amochtli, libro y Tlahuiloli, escribir. Pedro, Coni, Atoli, Tlen, Oquiocoli, Inantzin. Pedro toma atole que le regaló su mamá. Aquí les presento lugares. Casa Cali, Cerro Tepetl, Cueva Teostot, Ostot Zorro, Bosque,
Cuautlán o Cogio, Cosme, Escuela Caltamachtiloyan, Temachtilcali, Atentli Río, Teopan, Iglesia o Templo, Tianquistli, Tianguis, Calpantli, Caltlapastili, Hospital, Pastilla, Curar, Tequihuascali, Comisaría, Cal, Caltlapiazoli, Sanitario, Xinech, Pasti, Cúrame. Güey, Tequihuatlacatl, autoridad del Gran Señor, Tequihuah, comisario, autoridad, personas, abuela, sistli, abuelo, costli, amigo, Ignintli, Igniuntli, hijo, Pili, madre, Nantli, muchacha, Itech, Itechtli, Ichpochtli y muchacho, Telpochtli. Niño, Conetl, padre, Tahtli, tía, Ahuitl, tío. Tlahtli, sabio Tlamatini, maestro Temachtiani, alumno Conemomachtihquetl y otros Aguaatl, Acuanaca, Pato, Árbol Cohtli, Coahuitl, Somerio es Popochtli, Carbón Tecoli, Cielo Ilhuicat, y Comal, perdón, Comal, Comali o Comali. Y bueno, es parte de lo que, de las palabras aglutinadas, hay más, no sé, pues ya ustedes ahí se encargan de revisar la diapositiva y cualquier duda, comentario, no sé, me lo hacen saber en el transcurso de la semana cuando ya empiecen a realizar su trabajo. Si tienen algún detalle, pues me lo hacen saber ahí en el grupo y con gusto disipamos dudas. No sé si hasta aquí hay dudas acerca de lo que se va a realizar. Si no, estas diapositivas se las voy a compartir al término de la clase y pues nos estaríamos viendo dentro de 8 días. De hecho, les comento.